Tenemos en Colombia a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Los hechos más importantes para hoy viernes 21 de febrero del año 2025. Atención que el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dice que la seguridad de Colombia está en cuidados intensivos. El general retirado Pedro Sánchez, quien hasta el jueves fue jefe de protección presidencial, asume el Ministerio de Defensa, aseguró que los generales con más antigüedad que él pues se quedan en la institución y por eso dio un paso al costado. El ministro de Defensa designado, el general retirado Pedro Sánchez, dio una de sus primeras declaraciones tras retirarse de las fuerzas militares para asumir el cargo que ocupó Iván Velásquez en el gobierno de Gustavo Petro durante más de 2 años. Siento una oportunidad muy inmensa para poder servir desde otro ámbito al país, manifestó ahora el alto funcionario. El designado ministro de Defensa reveló que el jefe de Estado habló con él hace algún tiempo sobre la situación de orden público en Colombia y su respuesta al mandatario, según narró, fue que está prácticamente en cuidados intensivos en una situación prácticamente crítica. Esto seguramente por lo que se viene presentando en norte de Santander, no solo en el Catatumbo, sino ahora en Cúcuta, que tuvo toque de queda anoche y esta madrugada, y Villa del Rosario, sometida a una ola de atentados dinamiteros, al parecer por el ELN y por personas procedentes desde Venezuela. La situación de orden público es delicada no solamente en el oriente del país, en norte de Santander, en el Catatumbo, sino también en el departamento de Arauca, donde también en las últimas horas se presentaron una serie de acciones terroristas que reportaron las autoridades. Igualmente en el departamento del Cauca y en el Valle del Cauca se han venido presentando situaciones delicadas en materia de orden público. De hecho, la Defensoría del Pueblo advirtió esta semana que son 11 las regiones en el país con alto riesgo de experimentar una situación similar de crisis humanitaria a la que se está presentando en el Catatumbo. Pedro Sánchez dijo que se debía a factores como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, pero es la corrupción la que alimenta los otros cánceres que tiene el país y evita que le llegue la salud, la educación y el progreso a las diferentes regiones en el territorio colombiano. Atención que cayó el reclutador de niños para las disidencias en Bogotá. Los contactaba a través de la red social de Facebook. Se trata de alias Camilo, un peligroso reclutador de menores cabecilla del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Preocupación en Villa del Rosario, municipio en norte de Santander, por la ola de ataques. El alcalde pide intensificar la seguridad en esa región del país. Uno de los eventos más alarmantes fue la explosión de un CAI ubicado cerca de la zona histórica del municipio. Mientras tanto, el alcalde de Cúcuta fue al concierto de Shakira en medio de la ola terrorista y el toque de queda que vive su ciudad. Una foto da cuenta que el alcalde de Cúcuta sí viajó a Barranquilla y estaba en compañía del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en lo que sería un palco en el Estadio Metropolitana. Pues le han llovido críticas a más no poder al alcalde de Cúcuta por estar en concierto de Shakira mientras su ciudad estaba en toque de queda y en una delicada situación de orden público. Se supone que el jefe de la policía de Cúcuta es su alcalde. Desde hoy se cobrarán se le cobrará IVA, un nuevo impuesto, a los apostadores en línea. Esto hace parte de la conmoción interior de los nuevos decretos e impuestos que ha adoptado el gobierno para lograr algunos recursos que le permitan resolver la situación en el Catatumbo. Webplay ya dio aviso a los clientes que se acercan a jugar en línea o que tienen contacto para hacer este tipo de apuestas. Los juegos de azar virtuales estarán grabados con un IVA del 19%. Esta medida afectará principalmente a plataformas de apuestas en línea, deportivas y casinos virtuales.
El millonario contrato de mantenimiento vial en San Andrés que nunca se ejecutó. Se ha conocido este contrato. Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que el proceso de contratación estuvo marcado por graves irregularidades. Así que los contratos que se suscriben y nunca se ejecutan, no solamente para el departamento de La Guajira, también aparecen en la isla de San Andrés. En el 2017, la gobernación de San Andrés firmó un contrato por 2.112 millones de pesos con un consorcio conformado por varias empresas para el mantenimiento y rehabilitación de las vías en el archipiélago. Sin embargo, 8 años después, las obras nunca se ejecutaron y los recursos destinados al proyecto fueron desviados. Se abre la investigación en estos momentos. Sigue la crisis por cuenta de un anuncio que hizo el alto gobierno a través del ICETES. Se elimina la tasa de subsidio, los subsidios a la tasa de interés porque no hay recursos suficientes en el gobierno. Por lo menos 180,000 jóvenes se verán afectados por la eliminación de subsidios a las tasas de interés que el ICETES brindaba a las cuotas de quienes habían adquirido crédito con la entidad. Así que es muy posible que las cuotas de los estudiantes, de quienes tienen créditos con el ICETES, se puedan ver reajustadas en unos 200,000 o 300,000 pesos, según sea el caso, según se ha conocido. Ya el ICETES publicó una comunicación oficial en la que argumenta que esto se debe a la falta de recursos que tiene en este momento el Estado colombiano. El presidente de la República, Gustavo Petro, responsabilizó a la Corte Constitucional y a la derecha por la eliminación de los subsidios del ICETES. Sobre la decisión, el presidente Gustavo Petro afirmó que por eso el gobierno se volcó de lleno para lograr la gratuidad en la universidad pública, pero han criticado al gobierno esta semana por parte de la representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, sobre los giros que se le dan a los jóvenes para que no maten 1.000.000 de pesos. Entonces, dentro de las irregularidades aparece que se le están girando a personas mayores de 29 y 30 años, porque el límite son 28, y además son migrantes, ni siquiera son colombianos. Entonces la gente dice, ¿por qué en vez de darle plata a los jóvenes para que no maten, se la dan a los jóvenes que sí quieren estudiar? El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión del ICETES de eliminar el subsidio a la tasa de interés para los beneficiarios de créditos educativos en el periodo de pago, según la entidad, por la compleja situación fiscal que registra el país. El mandatario aseguró que esto es responsabilidad de la Corte Constitucional. Pues de inmediato le contestó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre esta situación de la publicación que hizo el presidente de la República. Y vamos a dar cuenta sobre esa publicación que entregó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al trino que publicó el presidente de la República, y se abre pues el debate en ese sentido por estas tasas de interés en relación a los créditos del ICETES. Bueno, lo teníamos por aquí a la mano, este trino, lo recordamos en este momento, que se abre el debate porque el presidente de la República le ha endosado la responsabilidad a la Corte Constitucional y a la derecha. No es de su gobierno, es de la Corte Constitucional y es de la derecha, según el alcalde mayor de Bogotá. Vamos, también hay un debate en el Consejo de Bogotá. La concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas, cuestionó la APP, Alianza Público-Privada, que va a desarrollar un proyecto en el estadio El Campín. Dice que ese contrato no se puede ejecutar. El contrato está demandado en el Consejo de Estado porque el terreno donde se construyó el estadio El Campín fue una donación y por lo tanto no se puede utilizar para que terceros particulares usufructen con comercios, pues esa alianza público-privada establece una serie de comercios, de hoteles, de una serie de infraestructuras que dejó amarrada la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Estas las declaraciones que entregó para el Día Noticias la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, a raíz de este debate de control político.
Con la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, su debate de control político en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy he hecho un debate que he llamado el autogol que metió Bogotá con relación al contrato que se dio a través de una alianza público-privada para hacer un proceso, pues digamos, de renovación en la zona del Campín. Se permite la construcción de hoteles, de restaurantes, cuando la voluntad de la familia Camacho, de Nemesio Camacho, que fue el que donó esos terrenos, era para que se hiciera el estadio Nemesio Camacho del Campín y que se le pusiera ese nombre. Resulta que ahora, en la concesión que se le da a esta APP, pues ellos pueden cambiarle el nombre y van a construir, desconociendo la voluntad del donante, van a construir hoteles y otros locales comerciales, en fin, y eso no es posible porque es desconocer la voluntad del donante, eso está por escritura pública. Por eso es que en este momento está cursando un proceso, está en apelación en el Consejo, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se diga si se podía o no se podía hacer lo que ellos lo que hizo la administración de Claudia López, porque en el caso del exalcalde Enrique Peñalosa, que aprobó la prefactibilidad, era 100% deportivo. Y ahora en el de Claudia López es todo lo contrario, es apenas un 20% deportivo y un 80% en hoteles, locales comerciales y otros usos que no fueron la voluntad del donante, que dejó plasmada por escritura pública desde el año 1937. Entonces, por eso han solicitado que se investigue también a los funcionarios que realmente pues hicieron esta adjudicación, porque no se podía hacer, y yo lo advertí y lo dije desde antes de que se llevase a cabo la adjudicación, que curiosamente Claudia López la hace 2 días antes de dejar la alcaldía mayor de la ciudad. ¿Y allí se cometió un delito? Pues yo lo que puedo decir es que hay extralimitación en las funciones, porque ellos no podrían, cuando se les dijo, se les mostró la escritura, yo lo dije aquí, que no podían cambiar la voluntad del donante. Y a través de este debate de control político, ¿qué está solicitando usted? Que en segundo lugar, que también fue, independientemente que no se podía hacer, tal como fue pactado, pues hay un desequilibrio financiero total, donde el distrito hace un gran aporte y aquí solamente se recibe, habían dicho que un 1%, no es un 0,2%, y que se está afectando también porque ya deja de percibir más o menos 10.000 millones de pesos que recibían también para atención de otros parques, pues eso no va a dar ni siquiera para eso. Entonces todo eso para mí es un presunto negociado. ¿Y vía jurídica se puede tumbar ese negocio? Pues están en esas precisamente, se demandó esa decisión, ya fue apelada y ahora esperar a ver a que falle el Consejo de Estado. Aquí podría haber, en la voluntad del donante estaba eso por escrito jurídico, que no se le podía cambiar la vocación al terreno. Exactamente, muy claramente. No se le podía cambiar la destinación para hacer en esos 2 lotes, el 80% tiene que ser para el deporte, y ese 80%, y Claudia la exalcaldesa Claudia López dijo que va a ser para lo que ya le dijo, construcción de hoteles, centros comerciales, otros usos que no son deportivos. Ahora, el contrato ya se adjudicó, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Mirar, puede ser un pleito largo y puede ser lesivo para el distrito, declarar la nulidad de ese contrato, pero pues usted sabe cómo son todos estos procesos jurídicos, en qué terminan. ¿Y qué dice esta administración de Galán? Pues vamos a ver qué dice. Precisamente. Concejal muy amable. Muchas gracias. Es la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, del Partido Liberal. Ahí estaba la concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, a propósito de este debate de control político que se adelantó en las últimas horas en el Consejo de Bogotá. Y más noticias de la capital de la República, porque avanza la Feria de Vivienda en Bogotá. Vamos a la Feria de Vivienda en Bogotá, que tiene lugar en la localidad de Suba. Aquí nos apoyamos en un trino de Vanessa Velasco, la secretaria del Hábitat. Ella dice: hoy dimos apertura a la primera Feria de Vivienda de Hábitat, de la Secretaría del Hábitat del 2025, un gran esfuerzo de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Invitamos a las familias inscritas a que vengan el día y hora asignados, y si puedan traer su carta del banco de preaprobado del crédito, será mucho más ágil el trámite para su cierre financiero. Es momento
de hacer realidad el sueño de vivienda propia, dice la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco. Bueno, estamos muy contentos en este primer día de feria de la Plan de Vivienda Mi Casa en Bogotá de la Secretaría Distrital del Hábitat. Ya hemos recibido a más de 1.000 familias de las 41.200 que están inscritas para poder atender estos 3 días a nuestra feria. Recuerden, familias, que si pueden tener su preaprobado es mucho más ágil el proceso. Aquí, ¿qué van a encontrar? Las constructoras, los proyectos, las entidades bancarias, las cajas de compensación y nuestro staff de la Secretaría de Hábitat para ayudar a esas familias bogotanas que quieren adquirir vivienda de interés social y prioritario. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bien, entonces, ahí teníamos la información de la Secretaría del Hábitat, un poquito musicalizado, pero de todas maneras es la información, las imágenes de apoyo, la gran cantidad de personas que se están dando cita en este evento de la Secretaría del Hábitat, esto en la localidad de Suba. Tenemos también noticias de la Secretaría de Salud, o mejor, de la Salud en Bogotá. Hay varias noticias de la salud. En Al Día Noticias, la información de la salud. La información de la salud la tenemos en estos momentos y que tiene que ver con el dengue. Takeda es una compañía farmacéutica japonesa, cuenta con el acompañamiento de Invest Bogotá. Tras su llegada a Colombia desde el 2009, ha venido desarrollando la vacuna contra el dengue, enfermedad que dejó más de 320.000 afectados en el país en el 2024. Uno creería que el dengue solo da en tierra caliente, y es en efecto, pero resulta que muchas veces en la temporada de vacaciones, desde Bogotá o desde tierra fría, se va a la costa, se va al Valle del Cauca, se va a tierra caliente, y cuando se regresa a esta casa, se llega infectado. Por eso es tan importante, sobre todo, tener la vacuna. Se está trabajando en estos momentos. Vamos entonces con la información que nos entrega Alexandra Sierra. Ella Para Colombia ha sido maravilloso poder contar. Ya vamos, doctora, un momento. Alexandra Sierra, infectopediatra, quien nos entrega detalles sobre la vacuna del dengue en Colombia. Para Colombia ha sido maravilloso poder contar desde el 2003 con una vacuna contra el dengue. Y no solo contar con una vacuna, sino con una vacuna efectiva, una vacuna segura, que nosotros como médicos nos sintamos tranquilos de poder recomendarla, porque tiene un amplio esquema de investigación detrás de ella. Recordemos que para los estudios en vacunas, primero, los horizontes que uno se propone es que la vacuna sea segura, que no vaya a producir eventos adversos severos y que la vacuna sea eficaz en prevenir la enfermedad. Entonces, con la vacuna contra el dengue que tenemos disponible en nuestro país, que es Qdenga, y valga la aclaración, que previene los 4 serotipos de dengue, serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4, es efectiva. La eficacia global está por encima del 60%, pero la reducción de hospitalización por dengue es de un 84%. Entonces, realmente eso muestra que tenemos unas grandes ventajas al poder tener la vacuna de dengue en nuestro país. Recordemos que para hacer estudios en vacuna, nosotros tenemos que tener varias fases. La fase preclínica, donde se hace estudios in vitro, in vivo, para evaluar la capacidad de la vacuna de generar una respuesta inmune favorable contra la infección, que en este caso es el dengue. Como les decía, el dengue es un arbovirus y tenemos que desde ahí perfilar la seguridad de la vacuna. Luego tenemos una fase clínica 1, donde son estudios en humanos que evalúan la seguridad y la inmunogenicidad, es decir, la respuesta del sistema inmune ante diferentes dosis y esquemas de vacunación para poder escoger el más adecuado. La fase 2 ya son estudios amplios que confirman la seguridad, la inmunogenicidad de la vacuna en diferentes grupos de edades y poblaciones. Y la fase 3, que para esta vacuna, para la vacuna de Qdenga, fue un estudio pivotal grandísimo de más de 20.000 niños entre 4 y 16 años.
Ahí estaba entonces la información que teníamos de esta vacuna del dengue que nos entrega Alexandra Sierra, infectopediatra, aquí en nuestra mesa de trabajo. Y tenemos también más noticias de la salud. Tiene que ver con la temporada de lluvias. La información nos llega desde la Secretaría de Salud de Bogotá. Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Salud entregó recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias agudas en Bogotá. Se han registrado 170.663 atenciones por infección respiratoria aguda, que corresponde a un 3,5% respecto al total de consultas que tiene registradas la Secretaría de Salud en la capital de la República. Julián Fernández Niño, él es el subsecretario de Salud de Bogotá, dijo: todos los años en Bogotá tenemos 2 picos de infección respiratoria aguda. Estamos en el comienzo del primer pico y es muy importante, como todos los años, hacer un llamado a las medidas preventivas. Lo primero es recordar estar al día con los esquemas de vacunación actualizados. Recordemos que tenemos 200 puntos de vacunación en toda la ciudad. Todos los días son días de vacunación en Bogotá. Tenemos vacunas para todos los grupos de edad, niños y niñas, personas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas que son más susceptibles a las complicaciones de las infecciones respiratorias. Recordemos que dentro de esas vacunas tenemos vacuna contra el neumococo, vacuna contra la influenza y tenemos la vacuna contra el COVID-19 solo para mujeres gestantes a partir de la semana 2. Por favor, acérquense a los puntos de vacunación para poder completar sus esquemas y poder estar más protegidos. Adicionalmente, recordemos que la ventilación es una de las medidas más importantes, siempre que sea posible, en especial si tenemos reuniones, estamos en aglomeraciones, abramos una ventana, si es posible, una puerta para que circule el aire. El lavado de manos es fundamental para muchas infecciones, especialmente antes de comer, por supuesto, después de ir al baño y en particular cuando toquemos barandas o en el transporte público después de viajar, donde podemos tocar superficies que estuvieran contaminadas. También recordemos que si tenemos síntomas respiratorios deberíamos, en la medida de lo posible, aislarnos. Si esto no es posible, utilicemos tapabocas para evitar transmitir a otros los virus. Y si somos cuidadores de una persona que tiene infección respiratoria, también utilicemos tapabocas para protegernos a nosotros mismos. Ahí estaba el subsecretario de Salud de Bogotá, hablando sobre la importancia de estas recomendaciones en temporada de lluvias. También hay más noticias de la Secretaría de Salud de Bogotá, porque hay información en relación a las vacunaciones, a la vacunación. Hay noticia que tenemos en estos momentos. Vamos de inmediato a la Secretaría de Salud para conocer información sobre esta noticia, la vacunación. En Bogotá hay 100.000 menores pendientes de recibir refuerzo de triple viral. Tras cambio del esquema de inmunización, la dosis se administra a los 18 meses. La Secretaría de Salud hizo un llamado para que lleven a los niños de 2, 3, 4 y 5 años a 200 puntos de atención que hay en toda Bogotá. Marcela Martínez, de la Secretaría de Salud de Bogotá, entregó detalles sobre esta nuevo esquema de inmunización a los niños, el refuerzo de la triple viral aquí en Bogotá. Desde la Secretaría Distrital de Salud continuamos invitando a padres, madres y cuidadores a que se acerquen a los más de 200 puntos de vacunación para completar e iniciar los esquemas de vacunación de los niños y niñas. Recordemos que es un acto de amor y en este momento logramos en conjunto con todas las instituciones, actores y familias, padres y madres, llegar a una muy buena cobertura de menor de 1 año y de 1 año. Pero tenemos en este momento niños de 5 años pendientes aún por su esquema de vacunación. Son más de 100.000 niños y niñas. Hoy el esquema a partir del año 2023 cambió. La vacuna que colocábamos a los 5 años, que es la vacuna de triple viral que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se coloca desde los 18 meses de edad.
Es decir, que los niños de 2, 3 y 4 años deben acercarse a los servicios de vacunación. Eso no quiere decir que los de 5 años no asistan. También los estamos esperando. Niños de 5 años son vacunados también con varicela, difteria, tétanos y tosferina y polio. Entonces, hacemos un llamado para que padres, madres y cuidadoras entendamos que la vacunación es un acto de amor y los estamos esperando en los más de 200 puntos de vacunación. Muy bien, ahí estaba la información que nos entregaba Marcela Martínez de la Secretaría de Salud de Bogotá. Tenemos más noticias de la salud. Margaret, bienvenida, buenas tardes. Mientras llega Margaret Ojalvo, tenemos información con Fran Argüello, también en el campo de la salud. Alerta, el sector salud se ha convertido en la segunda industria más atacada en 2024, con un aumento de 47%. Los dispositivos del Internet de las casas médicas que han transformado la atención al paciente conlleva también importantes riesgos de ciberseguridad. La Agencia de Ciberseguridad de Infraestructura de Estados Unidos, CISA, ha advertido sobre una vulnerabilidad en los dispositivos Contact CMS8000, comúnmente utilizados para la monitorización de pacientes. Estos dispositivos contienen una puerta trasera que envía datos de pacientes a una dirección IP remota y permite la descarga y ejecución de archivos en el dispositivo. Los dispositivos LOMT a menudo carecen de funciones de seguridad integradas, lo que los hace vulnerables y abren un campo peligroso para el robo de datos de los pacientes. Ante esto, se requiere tomar acciones contundentes de prevención. Abro comillas, la adopción de los dispositivos LOMT en el sector de la salud proporciona numerosos beneficios, pero también introduce importantes riesgos. Muy bien, Fran Argüello, en la información de la salud. Margaret Ojalvo, vamos a nuestro centro de noticias con Margaret Ojalvo. Bienvenida, muy buenas tardes y más noticias sobre la salud, Margaret. Sí, John Didier, vamos a hablar de la salud del Papa, que tiene en vilo al mundo. La Plaza de San Pedro se llena todos los días de fieles que van a orar precisamente por que el Papa recupere pronto su salud y pueda volver a sus actividades normales. Recordemos que su agenda ha quedado suspendida, pues resulta que al Papa le están aplicando una nueva terapia farmacológica y están atentos. Afirman que entre la tarde de hoy, recordemos que en Italia ya es la tarde, o sea que pronto podríamos saberlo, entre la tarde de hoy, bueno, aquí también ya es la tarde, ¿no? Italia tarde-noche, y mañana podrían informar cómo ha sido la respuesta a esa nueva terapia, porque obviamente tienen que tratar el tema de la neumonía, pero también el tema microbiológico. Pero el Papa en general lo que informa siempre en la clínica o el policlínico Gemelli es que está mejorando, que lee periódico, que se reúne, acepta algunas visitas y está, digamos, al alza, pero un alza lenta y en observación absoluta. Eso por una parte. Y el otro tema que quería destacar, que al Día Noticias siempre destacamos lo que ocurre con Bogotá, es precisamente el reconocimiento que acaba de recibir la ciudad muy importante para el campo de los negocios y del turismo de negocios o de los viajes de negocios, que es el World Travel Award, que lo recibe por encima de ciudades como Sao Paulo, como Buenos Aires, como muchas, como la misma Ciudad de México. Dicen que es el principal destino de viajes de negocios de Sudamérica, en este caso, destino predilecto por los viajeros para hacer negocios, para hacer reuniones, para hacer las grandes convenciones. Bogotá por encima de Buenos Aires, Lima, Medellín, Montevideo, Río de Janeiro y Sao Paulo. Felicitaciones a Bogotá. Muy bien, Margaret. Bogotá, pues que es una de las ciudades más importantes de América Latina. Se convirtió también, recordemos, su aeropuerto en el de mayor tránsito
como destino para otras regiones de Latinoamérica y del mundo. Y eso refleja en buena parte lo que usted nos acaba de destacar. Lástima que a veces se presentan una cantidad de trancones impresionante. Por ejemplo, se presentó un trancón monumental en el norte de Bogotá porque un taxi se volcó sobre la vía y el paso está cerrado. Unidades de la Secretaría de Movilidad de Bogotá se desplazan hasta el sitio donde se volcó este taxi. Hasta el momento se conoce que hay una persona herida, que sería el conductor del vehículo. Esto realmente ocurrió sobre la calle 117, esto en la localidad de Usaquén. Se ha presentado este trancón por estos hechos ocurridos en el norte de la ciudad. Tenemos más noticias a esta hora en Al Día Noticias, y es que el presidente de la Corte Constitucional se reunió con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario de la capital fue recibido en el Palacio de Justicia por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y su equipo. Hablaron de distintos temas como la población privada de la libertad. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se reunió en visita protocolaria este viernes a las 8 de la mañana con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la sede del Alto Tribunal, en Palacio de Justicia. En el encuentro, que contó con la intervención de magistrados auxiliares, del presidente de la Corte y la Secretaría General de la Corporación, el magistrado Ibáñez y el alcalde Galán dialogaron sobre asuntos de educación, salud, niñez, población privada de la libertad, índices de tutela, entre otros temas. Hay nuevos nombramientos en el alto gobierno. Óscar Torres Zarzagaray, ¿ha escuchado ese apellido? Margaret, como raro, ¿no? Zarzagaray. Óscar Torres fue nombrado como nuevo director de la ANIF, de la ANI, debe ser la ANI porque pues no lleva, es una sigla, Agencia Nacional de Infraestructura. Así que este hombre fue candidato a la Cámara de Representantes en el año 2022. El presidente Petro anunció que el nuevo director de la ANI será Óscar Torres, así que hay nuevos ingresos en el gobierno. Entre tanto, habló el ministro de Educación, Daniel Rojas, a raíz de la crisis que se está presentando con el ICETES, y el gobierno dice, ya escuchamos lo que dijo el presidente, eso es culpa de la Corte Constitucional y de la derecha, no es del gobierno. Y ahora el ministro de Educación dice, es que a nosotros ese sistema de estudio no nos gusta. Entonces dice el ministro de Educación, la deuda del ICETES es abusiva, no estamos de acuerdo con ese tipo de vejámenes. El ministro Daniel Rojas rechazó la decisión del ICETES y se mostró indignado tras la eliminación del subsidio a la tasa de interés. De esta manera, el ministro de Educación, Daniel Rojas, pues habló sobre las consecuencias de la decisión del ICETES de eliminar el subsidio a la tasa de interés para los beneficiarios de créditos educativos en periodo de pago debido a la compleja situación fiscal del país. A ver qué van a hacer los universitarios, si se van a volver a movilizar, si van a volver a vandalizar las sedes del ICETES, porque en el estallido social, cuando tenían el subsidio a la tasa de interés, pues casi acaban con el ICETES. Vamos a ver ahora que les quitaron esa ayuda, a ver qué van a hacer en ese sentido. Así que el ministro de Educación pues ha lamentado esa decisión del ICETES, pero el ministro sabe perfectamente, porque no creo que lo hayan tomado por sorpresa. Esas son las decisiones que antes de darlas a conocer se han consultado con el jefe del sector, aunque él dice que él no es el jefe del ICETES, pero sí lo es. Según expresó el ministro, la deuda del ICETES es abusiva. Someter a los estudiantes a la deuda para entrar a la educación superior no es garantía del derecho. Estamos en desacuerdo con eso. Estamos trabajando en el fortalecimiento de la educación pública superior gratuita y de calidad. Vamos a ver cuándo van a estar listos para que pueda haber educación gratuita en Colombia. Mientras la educación es gratuita para todos los colombianos, pues hay que pagarla, porque uno no se puede poner a esperar a que el gobierno decida cómo va a dar la educación gratuita. También hay dimes y diretes con la ministra del Transporte saliente, porque el ministro echó un vainazo, el presidente Petro echó un vainazo sobre la corrupción que se tomó el Ministerio del Transporte. Y dijo la ministra saliente, un momentico, presidente, eso ya lo habíamos hablado y allí yo no vi corrupción.
porque dice el presidente que haya habido corrupción, pues ha habido 4 ministros, es decir, que el que llegó ahora, que es María Fernanda Rojas, que fue concejal de Bogotá, es la 4ª. 4 ministros en 2 años quiere decir que un ministro cada 6 meses. Ahí no hay estabilidad en la administración pública, en una política pública. Bueno, dice el presidente que hay corrupción, pues entonces los que salieron eran los corruptos. ¿Quién los puso? Los puso este gobierno. La exministra de Transporte respondió al presidente Petro y aseguró que no vio corrupción en la cartera, como lo asegura el presidente. La exministra de Transporte, María Constanza García, le dio una dura respuesta al presidente Petro, quien tras anunciar al nuevo presidente de la NIT señaló que había corrupción que se tenía que acabar en esa cartera. La exministra del Transporte, María Constanza García, respondió al trino del presidente de la República, Gustavo Petro, en donde cuestionó la corrupción que se está presentando en ese ministerio, en donde anunció, además el presidente Petro, el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, y en el que encomendó barrer con la corrupción en esa cartera. A través de X, la ministra García le dijo al presidente que jamás vio corrupción ni fue parte de ella en dicho ministerio. Mire lo que dijo la exministra, la que acabó de salir, comillas, presidente Gustavo Petro, dejé pasar sus comentarios sobre la supuesta cooptación del Ministerio de Transporte por parte de las concesiones y la presunta falta de acción para reasignar los recursos de las vigencias futuras de las 4G a vías regionales porque consideré que eran parte de las diferencias conceptuales que habíamos discutido en más de una ocasión. Sin embargo, cuando usted afirma que el nuevo presidente de la NIT debe barrer la corrupción en el Ministerio del Transporte, no puedo quedarme en silencio ante esta acusación. Dice, estuve ahí, primero como viceministra y luego como ministra, y antes de mí hubo 2 ministros nombrados por usted. En todo ese tiempo jamás vi la corrupción que usted señala y mucho menos fui parte de ella. Entonces, ahí está nuevamente las situaciones que plantea el presidente y que sus mismos ministros salen a debatirla. Ni siquiera es la oposición, son sus mismos ministros quienes salen a debatirle al presidente de la República. Estamos en Al Día Noticias, en emisora punto 5. Vamos a una pausa porque tenemos las 12 del día, 39 minutos, y ya regresaremos con más noticias, más información aquí en los 1490 del AM. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. El compromiso es tuyo y mío, proteger el medio ambiente para ti y para tus hijos. Esta tierra es nuestra, hay que cuidarla, con sus animales, aguas y montañas. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Que tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerja en una experiencia deportiva enriquecedora. A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo.
Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Opción, tu mejor elección. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Muy bien, tenemos noticias del Consejo de Bogotá. El paro armado en el Chocó es inaceptable, dice el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. Recordemos que el concejal está pendiente de un recurso de apelación porque al parecer pierde la investidura. Dice que pues él está haciendo recurso. No obstante, sería candidato a la presidencia de la República, por eso seguramente está hablando de temas nacionales. El concejal de Bogotá es director de la DIAN. Dice Juan Daniel Oviedo en su cuenta de X, el paro armado en Chocó es inaceptable, la ausencia del Estado es el caldo de cultivo de la violencia, necesitamos seguridad con autoridad, pero también agua, empleo y desarrollo, menos discurso, más acción, dice el concejal de Bogotá, futuro candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo. En relación con el paro armado en el departamento del Chocó, es inaceptable que el ELN defina las condiciones de interacción social y económica en el quinto departamento más pobre del país, en donde se comprueba que el aislamiento geográfico por dificultades de acceso terrestre es el caldo de cultivo más importante para la presencia de grupos ilegales, bien sea en el Chocó o también en la región del Catatumbo. Aquí necesitamos presencia efectiva del Estado, no solo con fuerzas militares, sino también con acceso a agua potable, alcantarillado y sobre todo al empleo que tanto le hace falta a la gente del departamento del Chocó. El Chocó necesita desarrollo y para eso se necesitan acciones, menos discurso y menos estigmatización. En relación con el paro armado en el departamento del Chocó, es inaceptable que el ELN defina las condiciones de interacción social y económica. Muy bien, ahí estaba Juan Daniel Oviedo en esta declaración que hace sobre lo que se está presentando en el departamento de El Chocó. Tenemos también a esta hora información sobre el candidato presidencial David Luna desde Villavicencio. Anda en recorrido nacional David Luna y desde allí se pronunció y le respondió también a Gustavo Bolívar porque incluso iba a hacer mención yo ahora a la reunión de Galán con la Corte Constitucional porque en un trino de él dijo que él sí respetaba la Corte Constitucional, como haciendo alusión a que el gobierno Petro no la respeta. Y prueba de ello es esta declaración que entrega David Luna para el Día Noticias sobre la Corte Constitucional. Dice David Luna que está denunciando a nivel internacional a este gobierno porque no respeta la separación de poderes. Dice el candidato presidencial, David Luna denunciará ante organismos internacionales presiones del gobierno de Gustavo Petro a la Corte Constitucional. Como prueba de esta interferencia, Luna cita un mensaje publicado en la red social X por el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Por eso vamos de inmediato a esta declaración que ha entregado David Luna sobre la denuncia que está haciendo a nivel internacional contra el gobierno por no respetar la separación de poderes. Perdón, está en silencio, vamos a habilitarlo por acá, ahora sí lo tenemos listo. Hoy desde Villavicencio quiero leerles el trino de Gustavo Bolívar, que es hoy un alto funcionario del gobierno Petro. Dice, urgente, se presentó ponencia negativa en la Corte Constitucional a la reforma pensional. Muchos viejos y viejas no se pueden movilizar para luchar por su derecho a la comida, pero jóvenes y adultos deberían movilizarse para impedir esta injusticia. Lo primero que hay que decir es que Bolívar miente, porque si le quisieran aumentar el subsidio a los adultos mayores de 80.000 a 250.000 pesos, solo tendría que firmar un decreto el presidente Petro. Pero en segundo lugar, esto es un atentado contra la división de poderes, es un atentado contra la independencia de la rama judicial. Y yo hoy me solidarizo con la Corte Constitucional para que tome las decisiones que deba tomar en derecho. ¿Qué es lo que quiere Bolívar? ¿Volver a sacar a la primera línea? ¿Volver a incendiar el país? No, Bolívar, a usted se le olvida que está gobernando. Por eso lo estoy denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante Human Rights Watch y ante la Comisión Internacional de Juristas, porque usted está violando
la Constitución colombiana y la autonomía de la rama judicial. Y ni hablar de la carta que le enviaron varios gremios económicos de la ANDI, por ejemplo, al país, y sobre todo porque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tampoco quiere acatar los fallos de la Corte Constitucional. Le está diciendo a la Corte, oiga, ustedes no tienen competencia para decirme a mí que tengo que girar más plata para la salud. Esto es competencia del Consejo de Estado. Eso también le ha merecido críticas al gobierno porque el ministro nada que cumple las tutelas y los fallos, sino que por el contrario le dice a la Corte Constitucional, usted no tiene la competencia. Eso pues ha generado preocupación porque esto puede afectar y terminar afectando el servicio de salud que reciben los colombianos. Y más con asuntos de dimes y diretes y controversias con el gobierno nacional. Ayer reportamos cómo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió una dura respuesta al presidente de la República, quien dice que Bogotá se está muriendo y que ese metro no sirve. Pues bueno, allí han venido terciando otras personas desde el Consejo de Bogotá. El concejal Juan David Quintero le ha respondido también al presidente de la República sobre este tema controversial. Dice Juan David Quintero, dice, el metro de Bogotá sí va a reducir sustancialmente los tiempos de viaje. Juan David Quintero al presidente Gustavo Petro. Un estudio reciente de la Universidad de los Andes destaca que en los 800 metros aledaños a la primera línea ya existe una valorización del suelo. Las mentiras no avanzarán más que el metro, dice el concejal de Bogotá del Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero. A diferencia de lo que dice el presidente Petro, la primera línea del metro de Bogotá va a mejorar sustancialmente los tiempos de viaje de los ciudadanos. El trayecto entre la primera estación en Bosa y la última estación en Chapinero en la 72 va a tomar un máximo de 27 minutos, lo cual es sustancialmente inferior a lo que hoy se toman esos ciudadanos en un trancón eterno que excede la hora, inclusive 2 horas de trayecto. Pero además de eso, un estudio muy reciente de la Universidad de los Andes destaca que en los 800 metros aledaños a la primera línea del metro ya existe hoy, sin que la primera línea del metro exista, una valorización del uso del suelo. Naturalmente, todas las obras elevadas, subterráneas o como sean, generan traumatismos, tanto en el tránsito de los carros como de los comercios y los ciudadanos que viven ahí. Pero cuando ese sacrificio pasa y se disfrutan las obras, el beneficio es absolutamente mayor. Ahí está entonces Juan David Quintero, concejal de Bogotá, respondiéndole al presidente de la República, Gustavo Petro. Y hay que decir además que se ha venido una cascada de trinos apoyados en el video que transmitimos ayer del alcalde Galán, expresándole su respaldo, sobre todo funcionarios del distrito, sus coequiperos de gabinete están pues solidarizados con el alcalde, todos trinando a favor del metro, de la obra, y es entendible, pero también exalcaldes, Germán Vargas Lleras, exministro, eso ha habido una ola de apoyo al alcalde de Bogotá. Incluso me llama poderosamente la atención una publicación que hizo una senadora petrista, exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón. Ella es del Pacto Histórico y ella salió y se puso el casco del metro, ya la vamos a pasar, y dijo, hay que respaldar el metro. Así que están dejando solo al presidente en esa pelea contra el metro de Bogotá. Dice Daniel García Cañón, el director del IDRD, lo siguiente en su cuenta de X: el metro de Bogotá es una realidad, es la obra de infraestructura más grande del país y transformará la vida de miles de personas. Es momento de avanzar. Ese es uno de los tantos trinos que nos hemos encontrado, pero que queremos dar una muestra de cómo ha habido solidaridad para el alcalde sobre esta declaración al presidente de la República. Y teníamos pendiente, o tenemos mejor pendientes, este trino de Clara López sobre el metro de Bogotá. Aquí lo tenemos, aquí está el trino, ya lo vamos a compartir porque además sobre él escribió también el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, diciendo lo siguiente sobre lo que publicó Clara López. Dice Miguel Silva Moyano: gran gesto de altura política de Clara López. El metro debe servirnos también para pasar la página de la polarización
y recibir el 5º centenario reconciliando al mundo político y a la sociedad. Optimismo, dice el secretario general de la alcaldía frente a este trino que escribió Clara López. Lo hizo en el día de hoy sobre las 7 de la mañana 33 minutos, perdón, lo hizo ayer sobre las 7 de la noche 33 minutos, lo vi esta mañana, y dice lo siguiente: me da cierta nostalgia pensar que el metro pudo haber sido subterráneo, pero hoy la obra avanza y debemos apoyarla para que culmine lo más pronto posible. Mis conclusiones sobre la visita que hice a la primera línea del metro junto con Ernesto Samper Pizano, el expresidente de la República. Así que vamos inicialmente con esta declaración que ha entregado la exalcaldesa de Bogotá, porque ella alcanzó a estar como alcaldesa encargada de Bogotá tras la situación difícil que experimentó Samuel Moreno Rojas, quien fue procesado judicialmente por el carrusel de la contratación. Aquí la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, apoyando el metro de Bogotá. Bueno, voy muy impresionada por el avance del metro de Bogotá, una obra verdaderamente monumental. 3 hitos diría: la fabricación en casa, con una tecnología impresionante que hace que cada de esos grandes travesaños sea único para cada estación. Ya llevan 49% de avance y cuidan de la naturaleza. Los árboles que tienen que talar o afectar, si encuentran un nido con un huevo, tienen que esperar a que nazca y a que salga volando. Eso sí es un ejemplo de cuidado de la biodiversidad. Claro que uno le hubiera gustado ver por la Caracas que fuera soterrado, pero esto ya es un hecho y lo tenemos que apoyar. Entonces, la senadora de la República, Clara López Obregón, dándole respaldo total al metro de Bogotá. Me llamó sí poderosamente la atención porque ella es de izquierda, ella es del Pacto Histórico y aparece justo hoy en medio de la polémica dando esa voz de respaldo para esta importante obra. Pero siempre lo hemos dicho, Bogotá no necesita una línea de metro, necesita muchas, unas 4 o 5. Pues si las otras la quieren subterránea, pues que las metan debajo de la tierra, pero que avancemos, porque llevamos 70 años en Bogotá, en Colombia, esperando esta obra de infraestructura. Estamos en Al Día Noticias, en emisora.5. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. El compromiso es tuyo y mío, proteger el medio ambiente para ti y para tus hijos. Esta tierra es nuestra, hay que cuidarla, con sus animales, aguas y montañas. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. Bueno, y a propósito del medio ambiente, la CAR Cundinamarca y la Universidad Jorge Tadeo Lozano inauguran la Escuela del Agua y Cambio Climático para formar líderes en gestión hídrica. Más de 3.500 personas serán capacitadas en sostenibilidad y adaptación al cambio climático en el territorio CAR, dijo Alfredo Ballesteros, director de la CAR, y Nidia Riaño. Estamos atravesando una crisis climática mundial. En Bogotá y en la Sabana, una crisis del agua. Y es necesario que como sociedad nos articulemos y generemos acciones para preparar al territorio y enfrentar esta crisis. Acciones de conservación, de restauración de los ecosistemas, pero también de formación y de gestión del conocimiento. Por eso estamos con la Universidad Jorge Tadeo Lozano haciendo el lanzamiento de nuestra Escuela del Agua y el Cambio Climático. Un espacio académico al cual se destinaron 3.000 millones de pesos y que beneficiará a 3.570 personas. Esta iniciativa se realizará a través de más de 100 cursos. Se llevarán a cabo 30 visitas prácticas en el territorio con la comunidad, 30 jornadas de cátedra ambiental a centros educativos e instituciones. Un total de cursos entre los años 2025 al 2027 de 102, que podrán ser tomados de forma virtual o presencial y que pretenden fortalecer las capacidades en el territorio en gestión de conocimiento en relación con cambio climático,
gestión integral del recurso hídrico, elaboración de proyectos en materia de protección y gestión ambiental. Es un propósito de la CAR Cundinamarca trabajar de la mano con la academia y con la comunidad en general en la conservación y cuidado de nuestros recursos naturales. Mejorar la gobernanza que las comunidades tienen que tener sobre los ecosistemas estratégicos. Por eso esperamos llegar no solo a estas 3.570 personas que se podrán beneficiar en esta primera fase, habitantes de los municipios que hacen parte del territorio CAR, sino que también esperamos llegar virtualmente a muchas más personas que puedan llegar y acceder a nuestros contenidos a través de las diferentes plataformas virtuales que diseñaremos. Estamos atravesando una crisis. Es Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y de esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos, nosotros somos Margaret Jalvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.